Muy buen día a todos, chicos. En el día de hoy he estado leyendo un libro que se llama ni más ni menos que Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Aquí lo tenéis. Y he estado leyendo un capítulo muy interesante acerca del deseo. El deseo ardiente, ese deseo definido que tenemos las personas para alcanzar unos objetivos y cómo a través del deseo, de desear alguna cosa, algún objetivo, nuestra mente y nuestro cerebro se sincroniza con ese objetivo y somos capaces de conseguir aquello que deseamos. Pero bueno, no quiero adelantar mucho más de lo que voy a hablar, así que comenzamos. Pues bien, antes de nada quería recomendaros la lectura del libro este que os acabo de enseñar, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Os dejaré alguna etiqueta, algún enlace hacia Amazon o algo así parecido en la descripción, porque es algo que de verdad te hace entender cómo funciona la mente humana y cómo a través de diferentes métodos que nos explica en el libro vamos a ser capaces de alcanzar aquello que queramos obtener, ya sea riqueza, salud, un buen puesto de trabajo, una buena relación en nuestra familia, todo aquello que deseemos, y esa es la palabra clave, deseemos, el deseo, vamos a ser capaces de conseguirlo si seguimos los 13 pasos que nos dice Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. El autor de este libro nos expone a lo largo de sus páginas una serie de ejemplos que además son hechos reales, no son inventados, en los cuales las personas que están en dichos ejemplos, a través de su deseo ardiente y un deseo definido, es decir, ellos saben el objetivo que quieren, lo tienen en mente y lo desean ardientemente, tienen un deseo muy fuerte de conseguir aquello que quieren, como a través de ese deseo, ya sé que lo repito mucho en la palabra, pero si leéis el libro os vais a dar cuenta que el autor hace lo mismo. Repite mucho la palabra para hacer hincapié y que se nos quede clavados en la cabeza. Pues a través de una serie de ejemplos reales nos va exponiendo personas, por ejemplo el ayudante de Thomas Alva Edison, el ejemplo de cómo llegó a triunfar Henry Ford, nos va haciendo una serie de ejemplos y de historias reales acerca de cómo personas que venían de la pobreza o que no eran para nada conocidos, a través de un deseo definido, de un objetivo definido, bien definido, iban luchando 100% a por él y al final terminaban consiguiéndolo porque no se despegaban de su objetivo. Tenían muy claro y muy definido aquello que querían obtener y para nada se iban a dar por vencidos. Siempre iban a estar enfocados en aquello que querían obtener y pasara lo que pasara, iban a hacer todo lo posible, aunque fuera a empezar desde los puestos más bajos, como hizo el señor Barnes, para el objetivo que tenía él de ser el ayudante, ser el socio de Thomas Alva Edison, tuvo que empezar desde los puestos más bajos, pero él tenía muy en mente que para nada se iba a dar por vencido, porque tenía el objetivo tan definido de ser el socio, de llegar a ser el socio de Thomas Alva Edison, que al final terminó consiguiéndolo, a pesar de que los inicios no fueron para nada sencillos. Además, el autor de Piense y hágase rico, Napoleón Hill, expone un hecho suyo, un hecho personal, un ejemplo, en las primeras páginas de este libro, que es, ni más ni menos, no se aleja más de la realidad que de su familia. Al nacer, su segundo hijo, su hijo menor, saltó a la vista que no tenía orejas, pero es que además los médicos le dijeron que en un futuro posiblemente su hijo no iba a poder ni oír ni hablar. Pero Napoleón Hill, que ya estaba muy experimentado en esto de te dicen una cosa, pero esa es su opinión, pero tú puedes tener tu opinión personal, pues aceptó la opinión de los médicos y sin embargo él mismo no se dio por vencido y forjó su propia opinión, su propio deseo de que su hijo sí que iba a poder oír y hablar en un futuro. No se dio por vencido y al paso de los años, conforme su hijo iba creciendo, le fue inculcando una serie de valores, una serie de deseos, de que él sí que podía hablar, de que su impedimento físico le iba a dar ventajas en un futuro, ya sea económicas, es decir, siempre veía las cosas de un lado positivo de cara a su hijo, siempre le empezaba a decir cosas positivas respecto al impedimento que tenía y nunca se dio por vencido. Noche tras noche le contaba historias para que se hiciera familiarizando de los sonidos. Es decir, el autor Napoleón Hill no se daba por vencido porque tenía el deseo definido y ardiente, tenía también la fe y la creencia de que su hijo iba a poder ser como el resto de personas, iba a ser una persona normal. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al cabo de los años,
en las últimas semanas de la universidad le dieron un aparato de estos que se ponen las personas que no tienen muy buena audición. Se lo puso con muy pocas esperanzas porque ya probó uno cuando era más pequeño y no le funcionó, pues se lo puso y logró escuchar claramente. Se puso obviamente muy feliz porque pensaba que no iba a funcionar como pasó en la primera vez, pero logró que funcionara y obtuvo una idea, es decir, a través del funcionamiento de ese aparato en él mismo, se le ocurrió una idea y escribió una carta de agradecimiento a los creadores de este aparato, del aparato para escuchar mejor. Le escribió una carta contándole su historia y a los creadores, a los de la empresa, les impactó tanto que le invitaron a Nueva York a que asistiera creo que fue a una conferencia. Estuvo relatando su historia ahí en persona, si no recuerdo mal, y al final pues se hizo en un puesto de esa empresa para ayudar al resto de personas que no podían escuchar a que empezaran a escuchar. Promocionaba el aparato, el dispositivo para escuchar mejor, daba clases para enseñar a hablar y a escuchar. Es decir, al final una historia que parecía tragédica, que parecía que no iba a acabar bien, al final el hijo, gracias a su padre, gracias a Napoleón Hill, obtuvo un beneficio económico después de todo, y esto lo hizo gracias al deseo ardiente, gracias a la constancia de su padre y de los valores que le iba inculcando y la fe, sobre todo la fe que tenía en su hijo. Y al final pues la historia acabó genial y su hijo se hizo, como ya he dicho, un puesto de trabajo en la empresa y ha ido ayudando a lo largo de los años a personas que no podían ni hablar ni escuchar a que empezaran a hablar y a escuchar. Y bien, llegados a este punto, quería haceros una pregunta a vosotros que me estáis escuchando para que interactuéis un poco en este vídeo, y es si alguna vez habéis tenido una situación en vuestra vida en la que os hayáis visto implicados en, como ya digo, en una situación complicada, en una situación adversa, pero vosotros no os habéis dado por vencidos y habéis tenido el deseo y la creencia en vosotros mismos de sacar esa situación adelante. Ya sea en el colegio porque no iban bien las cosas y al final por orgullo, por creer en vosotros mismos sacasteis el curso adelante, ya sea en el trabajo, en la familia. Quiero que me escribáis abajo en los comentarios eso, alguna situación en la que hayáis creído en vosotros mismos y hayáis salido bien parados de una situación que a priori, al principio, no parecía para nada beneficiosa para vosotros. Os estaré leyendo y a continuación voy a exponer yo algún hecho que me haya sucedido a mí mismo. Bien, pues lo que os voy a contar a continuación no tiene tanto que ver con situaciones en el pasado que me han sucedido y he salido beneficiado, sino que tiene que ver con el presente, con el ahora. Y es que yo ahora mismo tengo el deseo definido y ardiente, porque tiene que ser un deseo que tú tengas en tu cabeza, que primero te lo hayas creído tú mismo y que esté bien definido. No puedes decir, vale, pues yo qué sé, de mayor, cuando sea más mayor quiero tener más dinero. Cuando sea dentro de 10 años quiero tener un mejor puesto de trabajo. Tiene que ser un deseo que tú lo puedas visualizar, que te lo puedas creer. Y además el autor dice que por las mañanas y antes de acostarte por la noche tienes que visualizarte, tienes que tener ese poder de visualización como si ya hubieras cumplido el objetivo que tú tienes. Es decir, si tú quieres tener mucho dinero en un futuro, tienes que visualizarte y comportarte como si ya tuvieras esa cantidad de dinero. Si quieres tener un coche de alta gama, por decir algún ejemplo así variado, pues tienes que visualizarte dentro de ese coche cuando lo compras, metiendo la primera marcha. El poder de la visualización es realmente importante en estos pasos. Esto no lo hice tanto en el libro, así como el poder de la visualización, pero os lo añado yo porque considero que es muy importante. También hay conceptos como el sistema de activación reticular, pero bueno, son muchas cosas ya para explicar en un solo vídeo, así que solo os pido que tengáis un objetivo definido y que ese objetivo lo deseéis, o sea, que tengáis un deseo de conseguirlo. No basta con tener un objetivo, sino que tenéis que desear que lo vais a alcanzar. Tenéis que tener la creencia y la fe, que ya hablaremos de la fe, porque es el siguiente capítulo del libro en otro vídeo, porque aquí no da, es que nada, va a ser un vídeo muy largo. Así que tenéis que tener el deseo definido, la creencia, la fe,
pero sobre todo eso, tenerlo todo definido en vuestra cabeza, creéroslo vosotros mismos y deciros una serie de premisas para sentir que estáis de camino a ese objetivo. Así que, como os decía, ahora mismo personalmente mi deseo definido es mejorar a nivel de salud física, porque quiero hacer las pruebas del ejército. Si no sabéis de lo que os estoy hablando del ejército, tenéis mi vídeo anterior donde os lo explico más o menos lo que ha sucedido. Estoy así más o menos involucrado con tema del ejército de aquí de España. Pues mi deseo definido es en un año, justo en un año, el segundo ciclo de 2022, estar ya alistado en la formación del ejército español. Ese es mi primer deseo definido, y es definido porque sé cuándo lo voy a conseguir, cuándo lo quiero conseguir y cuándo voy a estar dentro. Sé visualizarme ya dentro del ejército, estando allí, formando parte como alumno, después como soldado, después ya lo que voy a querer hacer, lo que voy a querer escalar, los puestos que quiero escalar. También tengo como otro deseo definido crecer en YouTube, crear una marca personal, crecer de vuestro lado, crear una comunidad con los mismos intereses, que todos tengamos los mismos intereses, que podamos hacernos preguntas, tanto yo a vosotros como vosotros a mí, sin ningún tipo de problema. Y esos son principalmente mis dos objetivos, mis dos deseos definidos. Así que, como ya os decía antes, espero vuestros deseos, espero vuestros objetivos definidos en la descripción, y les estaré echando un ojo si es que hay alguno, porque ahora mismo somos pocos en el canal, no sé si alguno verá este vídeo, pero aún así, de todas formas, yo voy a estar pendiente a lo que escribáis abajo. Así que esto es todo. El siguiente vídeo será una continuación de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El primer vídeo lo vais a tener por aquí en alguna etiqueta, que ya lo subí con anterioridad. Y el siguiente capítulo de Piense y hágase rico lo subiré ya dentro de unas semanas, así que estaros atentos para no perderoslo, porque simplemente con el deseo, con desear una cosa, no sirve. Hay alguna serie de pasos, concretamente hay 13 capítulos totales en el libro, y con uno pues difícilmente vas a alcanzar aquello que quieras. Así que estaros atentos. Si os ha gustado el vídeo y queréis formar parte de esta comunidad, os invito a suscribiros. Y poco más, os invito a pasaros por mi anterior vídeo y dejar aquí vuestras opiniones. Las críticas constructivas son bienvenidas, y ya está todo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis buen día.